Bueno, Dios te bendiga más. Ir analizando el libro de Deuteronomio, perdón, el libro de Josué, capítulo 4 ya. Vamos a ir analizando el libro de Josué, capítulo 4. Y se llama Las 12 piedras tomadas del Jordán. Bueno, entonces, Israel está a punto de entrar a Canaán. El pueblo de Israel está a punto de entrar a Canaán. Y para ello tienen que pasar el río Jordán. Entonces, lo que hace Dios es lo que hace Josué es mandar al arca primero junto con los levitas, para que el río se abra, para que el río se detenga y los israelitas pasen en seco. Capítulo 4, verso 1. Dice, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habla a Josué diciendo, tomad al pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Bueno, entonces, son piedras de río, son piedras grandes, por supuesto. Y así lo hacen, en memoria de aquel gran milagro que hizo Dios para ellos. De hecho, existe un monumento que hizo Salomón, donde donde Dios abrió el mar rojo. Hasta el día de hoy existe un monumento. Había un monumento, una columna del lado de África, y también otra del lado de la península de Sinaí. Entonces, hasta el día de hoy existe una de las columnas todavía, la que está en la península de Sinaí todavía existe. Existe esa columna que mandó el rey Salomón a poner en memoria de aquel gran milagro que hizo Dios de abrir el mar para que pusieran los ritos. Entonces también existe un monumento, o sea, pues de piedras que hizo Dios, que mandó a hacer que Dios le dijo a los israelitas. Entonces los israelitas sacaron 12 piedras del río, abajo del río, del fondo del río, y las pusieron donde pusieron la noche, en memoria de aquel gran milagro que hizo Dios con ellos. Entonces José llamó a los 12 hombres a los cuales se les había designado dentro de los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto se señale entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? O sea, cada tribu pasaba y tomaba una piedra. Y el verso 7 le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, como le dije, es un monumento conmemorativo al gran milagro que hizo Dios con ellos. Y les acabo de contar de lo que Salomón mandó, de las columnas que Salomón hizo para, para recordar el paso del Mar Rojo. Les responderéis que cuando el verso 8 y los hijos de Israel lo hicieron así como José les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová le había dicho a José, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y las pusieron en el lugar donde acamparon y las levantaron así. José también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevan el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Ok, entonces pues esta es memoria de lo que hizo Dios con ellos.
Eh, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a José que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a José, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. Entonces, ¿por qué se detuvo el Jordán? Porque el arca del pacto, bueno, por mandato de Dios, y porque el arca del pacto estaba ahí. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, y los sacerdotes en presencia del pueblo. Para eso y también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40.000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová agradeció a Josué, a los hijos de Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Bueno, recordemos que Moisés conquistó una parte que no era Canaán, ¿verdad? Que Dios les dio más de lo que les había prometido. Y en esos terrenos se quedó la tribu de Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, 2 tribus y media. Verso 15, luego Jehová habló a José diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y José mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes subieron en un lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán del día 10 del mes primero, en fueron ilegal al lado oriental de Jericó. Entonces, una vez que los sacerdotes se quitaron del río, otra vez corrió el Jordán como normalmente lo hace. Y José erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Entonces, ¿dónde habían acampado? En Gilgal. En Gilgal pasaron la noche y ahí pusieron las piedras que sacaron del Jordán. Y habló los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que es pasado a la manera que Jehová vuestro Dios le había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de vosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temamos a Jehová vuestro Dios todos los días. De hecho, durante toda su historia Israel recordaba esos grandes milagros que hizo Dios con él. Incluso me recuerda mucho a la historia de Gedeón, porque en la época de Gedeón Israel estaba siendo atacado por sus enemigos y les robaban sus cosechas. Entonces se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice a Gedeón, ¿y dónde está el Dios que nos contaron nuestros padres, que hizo grandes milagros, que abrió el Jordán, que abrió el Mar Rojo, que hizo descender el desierto? Entonces, esos grandes milagros los recordaron prácticamente toda su historia. Pero incluso en la época de Cristo recordaban la época de Moisés, anhelaban que un profeta como Moisés llegara para liberar a Israel. En la época de Cristo, cuando Israel estaba dominado por el Imperio Romano. Bueno, entonces, ahí acaba prácticamente el capítulo 4 de Josué. Las 12 piedras tomaron de Jordán. ¿Por qué 12 piedras? Bueno, porque cada tribu tomó una piedra, ¿verdad? Son 12 tribus, cada tribu tomó una piedra y la pasaron
o sea, cada tribu pasaba y tomaba una piedra del río Jordán, del fondo del río, porque estaba seco cuando ellos pasaron, y y la dejaron en Gilgal. ¿Verdad? Entonces ya les conté que Salomón mandó a erigir una columna allí en el Mar Rojo, tanto del lado de los del lado donde pasaron Israel, de los del lado. Aún nuestros días existe una de esas columnas, aún nuestros días. Bueno, entonces sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.